¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Bienvenidos un año más a este briefing virtual de la The North Face Track Gran Canaria en esta edición 2025 que está a puntito de arrancar y como siempre vamos a hacer un repaso de todo lo que nos vamos a encontrar en esta semana de auténtica fiesta del trail running aquí en Gran Canaria. Antes de meternos en lo que es propiamente el recorrido, vamos a repasar pues un poquito todo el programa que vamos a tener durante la semana. Ya saben que arrancamos desde el martes con la retirada de dorsales en Expo Meloneras, un año más, ya son 10 estando en el Palacio de Congresos de Maspalomas, donde a partir de la tarde del martes y hasta la tarde del viernes vamos a tener esa entrega de dorsales porque el programa no para. Tenemos ya desde el miércoles por la tarde a las 3:30 el kilómetro vertical El Gigante, nos pasamos al jueves con salida a las 10:30 desde Tunte de la nueva modalidad Half, a las 11 tendremos la promo. Al día siguiente, al viernes, retomaremos la actividad con el maratón de Tejeda y ya el viernes por la noche tendremos ese plato fuerte con la salida de la Classic desde la playa de las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria para finalizar con las salidas el sábado. Tendremos a las 9 de la mañana desde Teror por primera vez la salida de la Advanced y una horita más tarde, entre las 10 y las 10:10, pues serán esas dos salidas de la nueva carrera promo. De la nueva carrera de la Youth y de la Family. Ya saben, la separamos en pruebas de 5 y 10 kilómetros que se celebrarán íntegramente en Teror. Por segundo año consecutivo volvemos a contar con The North Face como patrocinador principal deportivo con el mejor textil, la verdad, que del mercado, con camisetas, sobre todo con esas ansiadas chaquetas finisher solamente para los de las modalidades Maratón, Advanced y Classic, que se van a llevar pues un pedazo de producto de la marca de North Face, que ya han visto durante el proceso de inscripción, que le hemos dado la guía de tallas para que no haya ningún tipo de problemas a la hora de elegir la talla perfecta. Y ya saben que para nosotros es muy complicado después del evento poder hacer cambios de talla, así que por favor revísenla, la que hayan pedido, porque estarán sujetas a esa talla en la entrega de la prenda finisher una vez lleguen a la línea de meta del Parque Sur. Importantísimo siempre repasar el material obligatorio, lo tienen cada uno desgranado en sus modalidades y ya saben que el kit de frío está para algo. No subestimen, siempre lo comentamos, no subestimen el frío de Gran Canaria porque puede ser realmente una etapa muy fría del año. Es verdad que te puede tocar un día de sol. En los próximos días, en las próximas jornadas enviaremos una actualización meteorológica, pero ya saben que el kit de frío está activado a no ser que lo desactivemos 48 horas antes del inicio de cada carrera, es decir, mandaremos un correo electrónico a todos los participantes. Por favor, estén muy atentos a su correo electrónico personal con el que hicieron la inscripción, porque les actualizaremos el material obligatorio, en este caso del kit de frío. El resto estará siempre requerido, siempre será obligatorio. El kit de frío, por su parte, podrá ser eliminado por completo o parcialmente, es decir, podemos pedir una prenda sí y otra no. Y en el caso pues que las previsiones sean las peores posibles, pues estará activado por completo. Este kit de frío se compone de guantes, tienen que ser térmicos, no nos valen otro tipo de guantes como de látex. Tiene que ser el pantalón largo cortavientos, una prenda térmica superior y una malla térmica larga, ¿vale? Estos 4 elementos son los que componen el kit de frío que, insisto, estará activado a no ser que demos la información contraria. Un par de puntualizaciones más, por favor, siempre tengan mucha precaución, especialmente en la carretera. Las carreteras estarán cortadas siempre en las salidas, en el momento de mayor aglomeración de personas a un mismo tiempo, pero una vez entremos dentro del recorrido no estarán plenamente cortadas. Tendremos personal en estos puntos indicando cuándo podemos pasar y cuándo no, así que por favor les tenemos que hacer mucho caso porque no queremos tener ningún tipo de incidentes en carretera. Los tiempos de corte están establecidos por algo, por la seguridad del evento y porque todo fluya según lo que tengamos previsto, ya que tenemos un evento muy grande y tenemos que respetar los tiempos no solo de la organización, sino también de los escobas y especialmente del servicio de seguridad. Tengan en cuenta que a lo mejor durante un mismo tramo tenemos más de la mitad de la isla ocupada por todo el servicio sanitario, de emergencias, ambulancias, etcétera, así que necesitamos que estos tiempos de corte se respeten.
Y lo digo porque siempre suele haber algo de confusión. El tiempo de corte se refiere al momento en el que la escoba sale del avituallamiento. Es decir, el corredor que esté en ese momento en el avituallamiento tiene que salir. No es el momento de llegar al avituallamiento y puedo esperar ahí 20-30 minutos. No, es el momento en el que la escoba sale del punto de avituallamiento, del punto de corte, y a esa hora tiene que estar todo el mundo delante de la escoba. Sintiéndolo mucho, si esto no sucede así, tendremos que proceder a descalificar a aquellos corredores que se queden por detrás de la escoba por motivos de seguridad, ¿vale? No tenemos nada en contra de nadie, sino que tenemos que respetar las pautas y los tiempos marcados por la organización. Y recalco, los tiempos de corte se refieren al momento en el que el último corredor, el último participante, tiene que salir del punto de avituallamiento. Si lamentablemente tenemos que retirarnos de cualquiera de nuestras pruebas, por favor, lo que sí les pedimos es que lo comuniquen a la organización, bien sea en un punto de avituallamiento, al personal que tenemos en los puntos de avituallamiento, o si es posible que llamamos al teléfono del puesto de control, que lo tendremos impreso en nuestro dorsal, y comunicamos la retirada, y sobre todo si podemos retirarnos por nuestros propios medios, es decir, si no necesitamos un rescate, que en este caso sería por cualquier tipo de emergencia. En caso de no tener una emergencia, pues podremos retirarnos por nuestros propios medios. Y recuerden que en los avituallamientos tendremos también un servicio de recogida de retirados. Es probable que tengamos que esperar 1 hora, 2 horas hasta que llegue el próximo servicio de transporte, pero será lo más ágil y lo más fluido que podamos tener. Pero insisto, importante comunicar la retirada, y si es en un punto de avituallamiento podemos utilizar el servicio de transporte propuesto por la organización. En cuanto a la señalización de la carrera, ya saben que es uno de nuestros puntos quizás más fuertes, así que siempre lo decimos: si corren más de 20, 30, 40 metros sin ver algo de señalización, es que se han equivocado o que ha habido algún error, y tienen que retornar al último punto donde han visto alguna de nuestras cintas, de nuestras varillas, o de nuestras flechas, o de nuestras luces reflectantes, ¿vale? Son los 4 componentes que forman parte de nuestro sistema de señalización. Utilizamos mucha cartelería y también mucha varilla que se eleva aproximadamente unos 40 centímetros del suelo, así que también mirando hacia el suelo, no solamente ir a por las cintas en lo alto, sino también, por favor, ir mirando al suelo, porque este tipo de varillas, que son reutilizables, que tienen poco impacto medioambiental, pues las estamos utilizando mucho, porque la verdad es que son muy efectivas. Así que por favor, recuerden que si transcurren más de 1 minuto sin ver algo de señalización de la carrera, retornen al punto donde último la vieron y seguro que recuperan el camino rápido. Y nunca está de más cargar el track en nuestros relojes, en nuestros GPS, porque te suelen avisar, así que también es recomendable, ¿vale? Poner en nuestro reloj, poner en nuestro GPS el track de la carrera. Uno de los temas más importantes que tenemos cada año en la edición y que queremos transmitirles es el cuidado por el medio ambiente, por nuestro entorno, por nuestras montañas. Por supuesto, todos los residuos que carguemos no los tiremos a ningún sitio del recorrido. Tenemos capacidad, de igual que los portamos enteros, de cargarlos también vacíos los envoltorios, y por supuesto retirarlos en cualquier punto de avituallamiento o en cualquier contenedor que veamos por el camino. Si es un envoltorio, al de plástico; si es algo de orgánico, al de orgánico. Y uno de los grandes temas que tenemos este año, que ha sido también desde el pasado verano informado antes de la apertura de inscripciones, es con nuestro compromiso con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, pues hemos tenido que eliminar el paso por el Rocanublo. Era una de las fotos y de las instantáneas pues más recordadas por los participantes de la Track Gran Canaria. Este año no podremos disfrutar del paso por la explanada ni de la tradicional vuelta al monumento monolítico de Gran Canaria, pero lo veremos desde otra perspectiva, pasaremos cerquita de él. Pero recuerden, esto lo hacemos por cuidar nuestro entorno, por cuidar también nuestro Rocanublo. Muchos de los participantes han contratado durante el servicio de inscripción un GPS. Este GPS es opcional, lo puedes contratar o no, tiene un coste de 30 euros el servicio, y ya saben que le hemos cobrado una fianza online de 50 euros. ¿Por qué? Porque así es mucho más sencillo para nosotros poder retornar ese dinero una vez nos devuelvan la fianza. Habrá personal en meta y habrá personal en avituallamientos, por si aquellos corredores que se retiren
también tienen la capacidad de devolver la baliza GPS en los avituallamientos. Habrá personal que anoten su dorsal, anoten su baliza GPS, y lo que haremos un día o dos después, cuando ya tengamos un poquito más de calma en nuestros cuerpos, pues será de forma online, virtual, pues devolverle esos 50 euros que serán cargados a la misma tarjeta con la que se hizo el pago de la inscripción. Aquellos corredores que no hayan contratado el servicio de GPS lo pueden hacer en nuestra Trail Zone. Habrá un puesto de GPS, de balizas GPS, lo pueden contratar directamente en la Trail Zone. Este año tenemos prácticamente un 30% más de participantes que otros años, es decir, vamos a tener algo más de congestión en puntos como los avituallamientos, y la organización solo permitirá el paso de una persona por corredor para las asistencias externas. Y por último, antes de meternos en recorrido, este año volvemos a contar con el servicio fotográfico de GetPika. Ya saben que tendrán un código QR personal en sus dorsales, así que por favor lleven el dorsal visible siempre que puedan durante la carrera, aunque también tenemos capacidad de reconocimiento facial, pero siempre que podamos facilitar el servicio de fotografía, pues mejor que mejor. Así que ya saben, dorsal, QR, reconocimiento facial, y muy poquitas horas después de que termine la carrera ya estarán disponibles para la compra las fotos oficiales de la carrera de la mano de GetPika. Bueno, ahora sí nos metemos ya en materia con el recorrido del maratón. Estos participantes, ya somos más de 1500 este año, somos muchísimos, récord absoluto de inscritos en el maratón, tan solo 3 días de inscripciones, así que gracias a todos por la acogida de nuestra prueba más multitudinaria. Estos participantes deberán ir al check-in de Expomeloneras entre la tarde del martes y la jornada completa de miércoles o jueves para retirar su dorsal. Recuerden que no se entregarán dorsales en la salida en Tejeda, no se entregarán bolsas del corredor. Un año más volvemos a estar en Tejeda para una de las salidas más espectaculares de nuestra carrera, y este año sí que les advierto que lo haremos en sentido inverso, es decir, saldremos desde la calle principal en dirección a la iglesia. ¿Por qué? Porque como tenemos tantísima gente en esta salida y hemos tenido algún problema de congestión en la entrada al sendero, pues vamos a tener una salida en la que vamos a hacer una vuelta por el pueblo. Haremos una cuesta abajo bastante profunda para luego tomar y remontar cuesta arriba hacia la carretera general, afrontar un par de kilómetros, casi 3 de asfalto, hasta que lleguemos al barrio de Casas del Lomo para ya poner rumbo al recorrido. Insisto, esta salida será en dirección contraria a lo que hemos vivido los 2 últimos años, y muy importante, será por oleadas, ¿vale? Será por oleadas según los cajones de salida que tengamos asignados en nuestro dorsal. Tendremos salidas separadas por unos minutos, tendrán su horario impreso de salida en su dorsal. Y antes de tomar esta salida, como siempre hacemos, hay un servicio de transporte colectivo. Ambos saldrán a las 6:30 de la mañana, tanto desde el Parque Sur como desde la Fuente Luminosa. Son 3 horas antes de la carrera, pero les advierto de que no van a ir muy sobrados, porque son muchísimos participantes los que tenemos en esta guagua. Son más de 1000 personas las que tenemos que mover, así que les pedimos puntualidad. Repito, cuando digo puntualidad no es estar a la hora, es estar unos 15-20 minutos antes para asegurarnos de que todos los transportes salen puntuales. Repito, 6:30, transporte desde Parque Sur como desde la Fuente Luminosa. Y si queremos hacer uso del guardarropa de salida, por favor, asegúrense de tenerlo contratado con antelación. No podemos hacer contrataciones ni reservas en el punto de salida, tenemos que hacerlas previamente. La mayoría lo ha hecho durante la inscripción, si no, lo pueden hacer todavía durante la retirada de dorsales. Ahí pueden pedir su bolsa de guardarropa, esa bolsa se la podrán llevar ustedes mismos a la salida, cargar ahí sus abrigos antes de salir y se la encontrarán con sus pertenencias en el Parque Sur de Maspalomas a la llegada, pero insisto, tiene que ser contratado con antelación al viernes. Este año además ampliamos 1 hora más el tiempo de corte del maratón, es decir, estaremos hasta 11 horas
esperando por los corredores en la línea de meta. Esto quiere decir que nos va a pillar ya este año sí que sí la noche, seguro, así que el frontal un año más será obligatorio. Sabemos que muchos de ustedes no lo van a necesitar, pero por justicia para todos, por igualdad y sobre todo por seguridad, porque nos puede pasar cualquier percance y estar hasta las horas de noche en algún punto del recorrido, les pedimos que todos como material obligatorio lleven su frontal. Ahora sí, entramos en recorrido después de esa salida que ya hemos explicado, que será con una vuelta extra por el pueblo de Tejeda y que será por oleadas. Este año ya saben que no tenemos la vuelta al Roquenublo, así que después de llegar a la zona de la culata pondremos rumbo en dirección en subida hacia la zona del parking del Roquenublo. Sin llegar a tocar la carretera, nos meteremos en el senderito hacia mano izquierda para poner rumbo a El Garañón. Este año tenemos avituallamiento de la maratón en El Garañón, tendremos un avituallamiento donde esté permitida la asistencia externa y tendremos un avituallamiento más completo que en otros años donde estábamos en el parking del Nublo y era un avituallamiento más pequeñito y solo líquido. Insisto, tendremos permitida la asistencia externa en El Garañón. Tras salir del Garañón vamos a tomar un tramo que es exclusivo del maratón. Es el mismo que en años anteriores, pero este año solo lo hacemos los participantes del maratón, que vamos directos hacia la degollada de Hornos y a enfilar ya esa bajada tradicional del Camino de la Plata. Tomaremos la bajada del Camino de la Plata hasta la degollada de la Cruz Grande. Recuerden, es un tramo técnico, es un tramo de mucha piedra, es un tramo de zigzagueo en descenso, así que mucho cuidado por favor, sobre todo con esos tobillos, y los corredores que vayan corriendo, por favor, también mucho cuidado con las caídas, porque es una zona, insisto, de bajada que puede ser rápida, pero a la vez es técnica. Una vez que lleguemos a la degollada de la Cruz Grande, esto se lo digo más a las asistencias, más al público, a los acompañantes, por favor, se puede montar un buen jaleo de coches en ese punto de la carrera. Si podemos pasar por ahí antes de la cabeza de carrera, mucho mejor, porque desde que empieza a pasar el primero será un goteo interminable durante horas de 1500 corredores pasando, así que será muy difícil poder abrir el tráfico en los momentos en los que estén pasando los participantes, así que les pedimos que los acompañantes pasen por ese punto de la carrera antes de la cabeza de carrera. Tras pasar por la Cruz Grande vamos a llegar a la zona de Tunte. Este año no tendremos que bajar hasta el pueblo, porque el avituallamiento estará en el campo de fútbol donde estaba hace ya unos 3 años. Volveremos al campo de fútbol, es decir, no tendremos que ser tanto desnivel para bajar al casco de Tunte, sino que tendremos avituallamiento en el campo de fútbol donde también estará permitida la asistencia externa. Tras salir de Tunte tendremos la última subida realmente exigente de la carrera, que es la subida a la degollada de la Manzanilla. Una vez estemos en la cumbre, en esta degollada de la Manzanilla, ya pondremos dirección bajada por el camino del Ventoso, el camino del Diablo, giro a mano derecha para meternos en este camino y llegar a Allagaures. Allagaures es un avituallamiento curioso, es un avituallamiento en el que tendremos que hacer un ida y vuelta, tenemos que bajar desde el muro de la presa hasta el avituallamiento y volver. Por favor, que nadie se salte este punto, estará perfectamente marcado de cualquier manera, pero asegúrense de que van y vuelven. Y aquí, repito, insisto, en este punto no está permitida la asistencia externa y es cero recomendable que vaya nadie de público, porque también es un sitio con muy poca plaza de aparcamiento, con dificultades para dar la vuelta, así que lo que nos podamos evitar que nuestros familiares y acompañantes vayan a este punto, por favor, así se lo requerimos. De cualquier manera, no está permitida la asistencia externa. Una vez salgamos de Allagaures tendremos aproximadamente unos 3 kilómetros de pista. Es cómoda, es una pista ancha, pero son kilómetros en subida, no es una gran pendiente, lo van a hacer sin ningún tipo de complicaciones, pero eso sí, llegamos a la zona de la degollada ancha, tendremos giro a mano derecha para poner dirección bajada hacia el temido barranco de los Vicentes. Cada año lo repetimos, pero también cada año quiero que lo tengan claro antes de afrontarlo. Quien no lo conozca, va a ser un tramo de río seco, como dicen muchos, empedrado, incómodo, doloroso, pero insisto, es la forma que tenemos de llegar hasta Maspalomas. Se les va a hacer seguramente pesados, pero
quienes especialmente lo cojan de día, intenten disfrutarlo, porque ahí te puede traicionar más la cabeza que el cuerpo. Vayan sabiendo que es algo que se va a terminar. Tarde o temprano se va a terminar. Cuando terminemos tendremos una zona bastante corredora, una zona de pista hasta llegar hasta las inmediaciones del Parque Sur, así que les recuerdo, es un tramo final de carrera, no es el más bonito del mundo, es el que tenemos para llegar a Maspalomas. Disfrútenlo en la medida de lo posible. Ahora sí, ya entrados en Maspalomas, volvemos a tener esa meta final en el Parque Sur, como la hemos tenido durante los últimos 3 años, donde ya podamos tener el final de fiesta deseado y, por supuesto, recoger la prenda finisher, esa chaqueta de North Face que entregaremos en la misma línea de meta, devolver la baliza GPS a aquellos que la tengan contratada y disfrutar del avituallamiento de meta y de ese fin de fiesta. Recuerden que la entrega de trofeos será el domingo, de forma conjunta con la Classic y la Advance en Expo Melonera. Habrá también, para aquellos que hayan contratado el servicio de lanzadera de vuelta, 2 servicios de transporte, uno a las 4:30 y otro a las 8:30 de la tarde, es decir, al cierre del evento. Repito, servicio de vuelta de lanzadera, 4:30, 8:30, los dejarán de vuelta en la Fuente Luminosa, y lo que sí les digo es que si quieren completar la experiencia de la Gran Canaria después de terminar el maratón, pues pueden ir a la playa de las Canteras para ver la salida a medianoche de la Classic. Ahora sí, ya me despido, ya no les tengo que dar muchas más explicaciones y solo les recomiendo que disfruten. Para nosotros es un auténtico placer recibir a participantes de todo el mundo en esta Gran Canaria, así que gracias un año más por estar con nosotros. Les digo, como siempre, que estén muy atentos a sus correos electrónicos por cualquier aviso de última hora. Les enviaremos esta semana información de la previsión meteorológica, la activación o no del kit de frío y también el contenido detallado de los productos que encontrarán en cada uno de sus avituallamientos, así que por favor presten mucha atención al correo electrónico. Y ya saben que también tendremos una retransmisión en directo a través de nuestro streaming, así que podrán seguir las principales carreras durante el fin de semana. No se los pierdan, porque va a ser seguro una garantía de espectáculo, y también todo el seguimiento minuto a minuto a través de nuestras redes sociales y de Live Trial para ver todas las clasificaciones. Encontrarán todos estos enlaces en nuestra página web, y que estaremos encantadísimos de recibirles con una sonrisa. También ustedes sonríen de vuelta a todo nuestro equipo de voluntarios, porque será sin duda lo que marque la diferencia de la experiencia completa que vivamos juntos en esta The North Face Gran Canaria 2025. Un abrazo y nos vemos muy pronto.